Luego de la renuncia de Rawson el 7 de junio de 1943, asume como presidente Pedro Pablo Ramírez. En su gobierno se originó la GO, la cual tenía objetivos muy claros e importantes en el progreso del país. A consecuencia del golpe de Estado, el ejército controlaba realmente el poder, ya que según Ramírez esto renovaría el espíritu nacional. Se produjeron avances comunistas que reprimían a los obreros y a los sindicatos. El 5 de junio se disuelve el Parlamento y Ramírez comenzó a mostrar interés en el ámbito económico. Se construyó la primera sociedad mixta industrial para aprovechar la riqueza del país en minerales y se anunció la creación del Fondo de Crédito Industrial. Renuncia el almirante Storni, quien era el ministro de Relaciones Exteriores, y se produjo la Revolución del 43. Entregó la educación al nacionalismo católico hispanista de derecha y provocó una intervención en la Universidad del Litoral. Se produjo el movimiento obrero argentino que se dividió en la CGT número 1, la CGT número 2, la pequeña USA y la FORA. Pero Ramírez disolvió la CGT 2 inmediatamente. Al comienzo de 1944, Perón se alía con los sindicatos. La GO se disolvió y exigió la renuncia de Ramírez, quien le entregó la presidencia a en ese entonces el vicepresidente Edelmiro Farrell. Edelmiro Farrell asumió el cargo de presidente el 25 de febrero de 1944 y Perón asumía como su vicepresidente y contaba además con los cargos de ministro de Guerra y jefe de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Mediante su presidencia ocurrieron varios hechos que quedaron marcados en la historia, como la declaración de guerra a Japón y Alemania. Se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión con el objetivo de terminar con el paro de los trabajadores del gremio de la carne, aumentar impuestos y mejorar condiciones laborales. El 6 de marzo de 1945 se firmó el Acta Chapultepec, pacto que mejoró la relación con países americanos e impulsó la doctrina Monroe, usada años después en la Guerra Fría. Todos los partidos estaban en contra de Perón, entre estos los partidos comunistas, socialistas, radicales y progresistas, entre otros. Se exige la renuncia de Perón, quien es llevado a la isla Martín García, y organiza su campaña luego de salir de esta. Forma una coalición integrada por socialistas radicales renovadores, caudillos, el Partido Laborista y otros. En mayo del 45 arriba desde Estados Unidos el embajador Braden, con el argumento de que venía a combatir el nazismo. Tenía cruces con Perón ya que estaba en su contra, y la oposición creó la Unión Democrática formada por varios partidos. Y Braden acusaba al gobierno argentino y a Perón de nazismo. El 24 de febrero de 1946, luego de todos estos conflictos, asume como presidente Juan Domingo Perón de la mano de Quijano como vicepresidente. Llegó el día de las elecciones el 24 de febrero de 1946. El apoyo popular le dio la presidencia a Perón y en ese momento se unifican los partidos. Luego del llamado a elecciones se forma la UCR, conformada por distintos partidos políticos, aunque se mantuvo indecisa. Finalmente se formó la Unión Democrática, pero con algunas condiciones. En octubre comenzó la campaña electoral, donde Eva Duarte tuvo una participación activa. Esto fue algo insólito, ya que las mujeres no participaban en la política. Por la presión de partidos y sindicatos se sancionó una ley, aguinaldo y mejoras laborales. Esto llevó a una huelga, ya que las empresas no lo pagaban. En febrero de 1946, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Progresista prepararon un golpe de Estado, aunque esté fallido. Dentro de la primera presidencia se distinguen dos etapas. En la primera se puede ver cómo Argentina queda excluida del Plan Marshall, y así arranca una crisis económica. Perón decidió disolver todos los partidos políticos que lo apoyaron para directamente crear uno solo, al cual llamó Partido Peronista. Este se formó formalmente el 15 de enero de 1947. Perón, dentro de sus gobiernos, creó algunas medidas. Una que podemos destacar es la modificación del gobierno del Poder Ejecutivo, y para esto creó el Consejo Federal de Coordinación en julio de 1946. Luego, en conjunto con Figuerola, diseñaron un plan general de industrialización y decidieron llamarlo Plan Quinquenal. Estuvo en marcha entre los años 1947 y 1951. Se tomaron algunas medidas respecto a la educación y se realizó el cuarto censo nacional. Se reanudan las relaciones con la Unión Soviética y luego, en 1947, se firma el Tratado de Río de Janeiro. Al siguiente año se empiezan a firmar más de 20 convenios bilaterales con Asia, Europa y América. Por último, se pudo evidenciar la situación económica que se encontraba Argentina y se tuvo que pedir un préstamo a Estados Unidos. Las redes ferroviarias siguieron creciendo hasta el año 1954. Y en Argentina se crearon redes y le colocaron los nombres de personalidades destacadas como Belgrano, Sarmiento, entre otros. Como se quería continuar con los desarrollos como sustento de la avanzada tecnología que vivía Argentina, se comenzaron a llamar a expertos extranjeros quienes siguieron con sus desarrollos. Algo también destacable en su presidencia fue la creación del IAME el 28 de marzo de 1952.
Juan Domingo Perón era casado con Evita, quien fue la primera esposa de un candidato argentino en estar presente durante toda su campaña. El 8 de febrero de 1946 se realizó un acto para manifestar el apoyo de las mujeres en su candidatura. Al año siguiente le invitaron a dar una gira por Europa y durante ese viaje ella sacó pensamientos para luego implementarlos en Argentina. El 27 de febrero de 1946, Evita dio su primer discurso político donde exigía igualdad y un año después se sancionó la ley la cual establecía la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la mujer y sufragio universal en Argentina. Cuando Evita volvió de Europa, ella decidió arrancar a ayudar a los sectores vulnerables y el 8 de julio de 1948 creó la Fundación Eva Perón. Esta dio una gran aparición en actividades sociales. El Congreso de la Nación les donó un terreno en el cual la construyeron y hoy en día es un monumento histórico. La doctrina de tercera posición fue enunciada por primera vez en un mensaje que dio Perón el 6 de julio de 1947 y el 24 de enero de 1949 se reforma la Constitución Nacional. Años más tarde se emprende la reelección de Perón por segunda vez a la presidencia, el 20 de febrero de 1951. Perón vuelve a gobernar por segunda vez cuando en las elecciones de 1951 obtiene el 62% de los votos contra la Unión Cívica Radical, los socialistas, comunistas y demócratas. En esta segunda presidencia debe enfrentar la muerte de su esposa Eva Perón y una profunda crisis económica y política que venía de tiempo atrás. Cae la producción industrial generando una inflación en la cual Perón, para solucionar el problema, presenta el segundo plan quinquenal con el fin de detener la inflación y reactivar la producción. El plan tuvo éxito, pero igualmente la tensión social se reagravó y se combinaron con las dificultades económicas y el panorama político. Además, en este segundo gobierno se crearon grandes industrias e instituciones como el Instituto Balseiro e industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Impulsó la provincialización de aquellos territorios que aún faltaban y también debió encarar las tratativas con naciones latinoamericanas. Había fuertes tensiones entre Perón y los partidos políticos, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. En 1955 se reconstituyó la Alianza Social Antiperonista para conspirar contra Perón a partir de levantamientos como el bombardeo de la Plaza de Mayo y el conflicto de la Iglesia. No lograron vencerlo, pero el mismo año Perón es finalmente derrocado por un levantamiento llamado la Revolución Libertadora y se establece así un gobierno provisional.